Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, ¿cómo poder llegar a entendernos de una manera más clara o llegar a tener mayor comunicación, mayor comprensión, mayor unidad con los grupos cristianos no católicos y con aquellos que no son cristianos? Es decir, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso. Pues necesariamente tenemos que hacer uso de la apologética. La apologética a veces creo que es mal entendida, mal interpretada, parece ser que causa malestar en algunos ambientes dentro de la Iglesia Católica. De hecho, pues se dijo por allí el 25 de enero del año 2015, se dijo lo siguiente: muchas controversias entre los cristianos heredadas del pasado pueden superarse, dejando de lado cualquier actitud polémica o apologética y tratando de comprender juntos en profundidad lo que nos une, es decir, la llamada a participar en el misterio del amor del Padre revelado por el Hijo a través del Espíritu Santo. Bueno, pues para poder lograr esa llamada a participar en el misterio del amor del Padre y comprender juntos en profundidad lo que nos une, para eso hay que hacer apologética. Les voy a dar un ejemplo. Si tratamos de buscar las cosas que nos unen, pues entonces yo voy a tratar de hacer eso con un testigo de Jehová o con un mormón. Y resulta que ellos tienen una realidad de orden trinitario distinta. Jesucristo no es el Hijo de Dios, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un Dios, Jesucristo es un ángel, la Trinidad es una realidad de orden pagana y cosas de esas. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser que estos hermanos lleguen a unirse con la Iglesia Católica si no se hace apologética? ¿Cómo buscar las realidades que nos unen si no hacemos apologética? Entonces aquí es donde está el problema. Primero, ¿cómo hacer un diálogo sano con las religiones no cristianas? Es decir, el diálogo interreligioso, ¿no? Unos son nuestros hermanos los protestantes, otros son nuestros amigos, ¿no? Pero así a nivel general, pues todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, que es lo que se está enseñando ahora. Entonces uno dice, ¿es cierto eso? Para poder dilucidar ese es cierto o no es cierto eso, pues hay que hacer apologética. Y la apologética pues implica defensa. Defensa es un término de batalla, de guerra, que significa defensa frente a los ataques. Pues muy bien, la Iglesia Católica desde sus mismos inicios pues ha sido atacada y hoy ha sido atacada y va a seguir siendo atacada hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos hacer una defensa. La defensa de la fe católica no se trata de unas falsas argumentaciones y de darnos garrote por darnos garrote. No es tener una actitud de polémica, de controversia simplemente vacía, simplemente pelear por pelear. No, la apologética lo que busca es encontrar la verdad. Y para eso la apologética pues hace uso, esta disciplina teológica pues hace uso de la historia, hace uso de la ciencia, hace uso de la Sagrada Escritura, de la tradición, hace uso del magisterio, hace uso del sentido común y de otras disciplinas del saber que van a ayudar a llegar a la verdad. La apologética busca llegar a la verdad, como dice acá este texto que lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Entonces, y tratando de comprender juntos en profundidad lo que nos une. Entonces, creo que sí que hay que buscar en profundidad lo que nos une, pero para eso no podemos dejar de hacer apologética, porque nos dice que dejando de lado cualquier actitud polémica o apologética. Creo que lo polémico, pues eso hay que observarlo con mayor detenimiento y la apologética, pues hay que usarla. Yo quiero mirar con un mormón las cosas que nos unen. Y entonces llegamos a cosas que nos unen. Por ejemplo, la oración nos puede unir. Ellos también tienen Biblia, nos puede unir. No, Dios nos puede unir. Bueno, y ahí podemos lograr esa unidad, ¿listo?
Pero si solamente se trabaja eso y se deja las cosas que nos separan, pues la unidad va a ser veraz, va a ser clara, va a ser sólida. No, no, no va a ser sólida. No, no, no va a ser sólida. Entonces tenemos que hacer apologética. La apologética no busca destruir a la otra persona, no, es invitarla a que miremos dónde está la verdad. Entonces, cuando se hace apologética frente a los hermanos separados, entonces es decir, explicarles y mirar las razones por las cuales ellos se fueron, dónde estuvieron sus errores, dónde estuvieron los nuestros, pero dónde está la verdad. Entonces, para eso hay que hacer todo un análisis, porque si no, simplemente miramos las cosas que nos unen, y entonces uno dice, ok, ¿y las que nos separa qué? Porque las cosas que nos separan es donde está el conflicto. Ahora, eso en cuanto a los hermanos cristianos no católicos. Vamos a hacer el diálogo con las personas que pertenecen a otras religiones. Entonces los del Islam, los judíos, los budistas, los de la India, bueno, sin contar otros. Porque hay otros credos. Hay otros credos ahora y eso no meterlos en este asunto pues va a traer controversias porque eso va a ser discriminación. Entonces, hay que tocarlos, por ejemplo, aquellos que viven en la naturaleza, ¿no? En las selvas, otros que les da por adorar al diablo, al demonio y tienen sus templos y sus cultos satánicos y eso es un hecho. Bien, pero inicialmente entonces vamos a tratar de hacer un diálogo interreligioso con los musulmanes, con los judíos, con los budistas y con los de la India. Bien, entonces, ¿qué cosa nos puede unir? ¿Qué cosa nos puede acercar? Tal vez muchas cosas nos pueden acercar, tal vez muchas cosas nos pueden unir, pero ¿y las cosas que nos separan, por qué no tratarlas? Para eso es la apologética. Vamos a tomar dos grupos que son más conocidos para nosotros. ¿Cuáles? Por ejemplo, los musulmanes y los judíos. ¿Qué nos puede unir a nosotros? La Virgen María es judía, está en el Corán. Abraham, eso nos puede unir. ¿Sí? Abraham, los conocen los judíos, el padre Abraham, los judíos dicen nuestro padre Abraham. Los musulmanes tienen a Abraham, también está en el Corán, ¿listo? Y nosotros, los cristianos católicos también. Eso nos puede unir la Virgen María y Abraham, ver puntos de encuentro, ok, listo, con estas religiones no cristianas, ok. ¿Y en qué quedamos? ¿En qué unidad quedamos? Entonces, quedamos en y precisamente por no entrar en mayor profundidad, en mayor ahondamiento para mirar dónde está la verdad, entonces quedamos simplemente como caminando en la periferia. Porque no se quiere tocar donde está el problema. Jesucristo es causa de contradicción. Y si usted habla de Jesucristo con estos musulmanes, Jesucristo es uno más, un profeta más, no es Dios. Entonces eso no va a crear acercamiento, eso va a crear más bien distanciamiento, división, separación, que no es lo que se pretende dentro de este trabajo que se hace para lograr una fraternidad universal. Si se habla con un judío sobre Jesucristo, pues eso tampoco va a ser una muy buena idea, porque eso es prácticamente romper lo que se ha venido trabajando para poder unirnos nosotros los católicos con los judíos. Hablar de Jesucristo es prácticamente herirlos en lo más profundo de su alma, porque Jesucristo prácticamente era un paria, un desgraciado que murió como un delincuente. Entonces, en lugar de acercarnos, hablando de Jesucristo, nos vamos a más bien a separar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Pues evitar el signo de contradicción, es decir, evitar la verdad para crearnos en situaciones que son de aparente verdad, como la Virgen María o Abraham. Entonces, uno dice, ¿eso es cierto? Que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús se pone en ejemplo de perfecta unidad con el Padre.
Y Jesús dice, ¿no? Y entonces creerán, y todos creerán. ¿Y cuándo es que todos creerán? Cuando estos que tú me diste, Señor, oro por ellos y oro por aquellos que creerán por la palabra de ellos. Y entonces así el mundo creerá que tú, que somos, así todo el mundo creerá, ¿no? ¿En qué van a creer? Pues van a creer en Dios, en Cristo Jesús, que es Dios. Van a creer en el mensaje de salvación. Y entonces así se harán uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Mientras no se predique a Cristo Jesús, nos vamos a quedar simplemente en cuestiones de pura formalidad, de lo políticamente correcto, del respeto, de consideraciones, respetos humanos, consideraciones y todo de una manera muy formal, muy bien empaquetada. Pero verdaderamente no está allí la unidad. La unidad tiene que ser como Jesucristo está en el Padre. Listo. Y Jesús nos tiene que mostrar, es el que nos muestra ese Padre. Cuando nos hablan del Padre de todos, entonces Jesucristo es la revelación de Dios Padre. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible, es decir, de Dios Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Por lo tanto, si no se habla de Cristo Jesús, pues ¿cómo podemos conocer a Dios, de ese Dios planetario que nos hablan? Entonces, es como un pseudo lenguaje cristiano, pero que no es evangélico. Por eso es tan importante la apologética. La apologética es defender nuestra fe. La apologética no es entrar en polémicas inútiles, sino la apologética nos lleva es a la verdad. Y donde está la verdad, pues se clarifican las cosas y es cuando uno verdaderamente deja de entrar en conflicto. No podemos entrar en unos ambientes de engaño, de mentira, de etiqueta, de superficialidad, de lo políticamente correcto, de lo importante es que todos somos hermanos. Y uno dice, no, espérate un segundo. Si somos hermanos, quiero que me muestres al papá. Y es importante que nos lo digan, que nos muestren al papá. Si no nos muestran al papá, pues es para uno eh, pensar las cosas con mucha seriedad hoy en día dentro de la Iglesia Católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.